Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy vamos a ver leyes de los gases ideales o casos particulares de la Ley General de Gases Ideales. Vamos a ver lo que es la ley de Boyle, ley de Charles y ley de Gay-Lussac. Primero vamos a ver la ley de Boyle. Ahí está. Voy a hacer un pequeño esquema de manera rápida. Digamos que tengo aquí un gas confinado, ¿no? En este lugar. Y después ese gas, por medio de procesos, llega a este otro estado, aquí, acá. Entonces es el mismo gas. Y siempre vamos a suponer, para estos casos, que la masa del gas es constante, es decir, en ninguna parte se escapa gas, en ninguna parte se escapa el gas. Es la misma masa todo el tiempo. Y así va a ser para todos los casos. Entonces, es el mismo gas que se traslada de este punto inicial o desde este estado uno hasta este estado 2. Entonces, supongamos, la ley de Boyle dice que supongamos que este proceso se llevó a cabo a temperatura constante, es decir, que no cambió la temperatura se mantuvo igual, la misma, no cambió la temperatura. Entonces, lo que cambió fue la presión y el volumen. Aquí, cuando el gas estaba acá, tenía una presión 1 y tenía un volumen 1. Pero cuando se trasladó a este estado 2, ahora tiene una presión 2 y un volumen 2. Ahí está. ¿Y qué nos dice la ley de Boyle? Ahora entonces que en estas condiciones resulta que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Ahí está. Entonces, eso es lo que nos dice la ley de Boyle. A ver, copien, pónganle pausa al video y copien. Si ya copiaron, entonces sigamos. Es muy fácil. Nos dice que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Es decir que, a ver, aquí voy a volver al dibujo. Si de aquí a acá la presión disminuyó, ¿qué debe pasar con el volumen? Aumentar, al revés. O bueno, aquí parece que esta parte es más pequeña, ¿no? Entonces, o al revés. Aquí vemos que esta parte es menor el volumen, ¿no? Es más chiquito el volumen, es un espacio menor. Entonces, de aquí a acá el volumen disminuyó. Por lo tanto, ¿qué debe pasar? La presión debe aumentar. Ahí está. Entonces, si uno disminuye, el otro debe aumentar. Es lo que nos dice la ley de Boyle, que es una ley proporcional. Si la presión disminuye, entonces el volumen debe aumentar. O al revés, si la presión aumenta, el volumen debe disminuir. Así, si uno disminuye, el otro aumenta y así sucesivamente. Entonces, vamos a hacer ejercicios, un ejercicio sobre esto, porque nos faltan las otras dos leyes.
Vamos a hacer este ejercicio. Dice, aquí me falta. Ahí está. Dice que volumen de gas de gas hidrógeno a presión atmosférica se requiere para llenar un tanque de 500 centímetros cúbicos bajo una presión manométrica de 530 kilopascales. No, perdón, 631 kilopascales. Así de esta manera. Bueno, entonces vamos a ir identificando nuestros datos. Bueno, pónganle pausa al video y y copien el ejercicio. Bueno, entonces vamos a hacerlo. Bueno, entonces vamos a ver los datos. Es en el orden en el que nos lo proporcionan. Dice que volumen de gas hidrógeno a presión atmosférica se requiere para llenar un tanque de 500 centímetros cúbicos bajo una presión de 631 kilopascales. Bueno, ¿cómo identifican quién es P1, B1 y P2, B2? En el orden en el que se los dan, simplemente. ¿Qué volumen de gas les pide? Eso es el volumen 1, es la incógnita. El primer volumen que les dan es el volumen 1, pero como no nos dicen cuánto es, pues es que es la incógnita. Ahí está, ¿qué volumen de gas? Es la incógnita, es el volumen 1. A presión atmosférica. Entonces esta es la presión 1. La atmosférica. La presión atmosférica es 101.325 pascales. Yo lo había dado en clases pasadas. Se requiere para llenar un tanque de 500 centímetros cúbicos. Como es el segundo volumen que nos dan, este es el volumen 2. Y por lo tanto, pues esta es la presión 2. Es la segunda presión que nos dan. Ahí está, y listo. Ya están todos nuestros datos. Así de fácil, ¿ven? Entonces los voy a escribir aquí abajito. B1 que diga, ay, disculpen, no estoy confundido. B1 dijimos que es incógnita. Luego presión 1 es, ya dijimos, la atmosférica. 101.325 pascales. B2 es 500 centímetros cúbicos. Y P2
631 kilopascales. ¿Qué cuánto es en pascales? Son, kilo es por 10 a la 3, ¿no? Es decir, por 1000. Entonces son 631.000 pascales. Ahí está, esta es la presión que vamos a utilizar. Y ya, fórmula. ¿Qué fórmula vamos a ocupar? En este caso nada más vamos a hacer 2 columnas nada más. Fórmula. Ahí está, fórmula. ¿Qué fórmula es? Ah, pues la ley de Boyle. Cuando vean presión y volumen, es la ley de Boyle. Bueno, aquí la copio y la pego. Ahí está. Entonces sustituyo datos. No, sí, sustituyo. Despejo primero, disculpen. Yo quiero el volumen 1, esa es mi incógnita. Esa es mi incógnita. Entonces despejo B1. B1 es igual a... ¿Quién le estorba a B1? P1 le está estorbando. Él le está multiplicando. ¿Cómo va a pasar al otro lado? Dividiendo. Entonces P1, P2, B2 se quedan arriba. Y P1 estaba multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Ahí está. Y ya, ese es B1. Y ya, sustituimos datos. Vamos a hacerlo. Bueno, P2, ¿cuánto es? 631.000 pascales. Por B2. B2 es 500 centímetros cúbicos. No va a ser necesario convertirlos a metros cúbicos. Ahorita van a ver por qué. Entre P1. ¿Cuánto vale P1? La presión atmosférica que dice 100.325 pascales. Ahí está. ¿Por qué no es necesario convertir a metros cúbicos? Porque miren, Pascal arriba se cancela con Pascal abajo y quedan centímetros cúbicos. Ahí está, la respuesta me va a quedar en centímetros cúbicos. Si lo convirtiera a metros cúbicos, pues sí, me obtendría la respuesta en metros cúbicos. Entonces, en esto de la ley de Boyle de Charles de Gay-Lussac, no es necesario tener el sistema internacional. Lo único necesario es que mis dos cantidades estén correspondientes. Digamos, si mi presión está en Pascal, la otra presión también en Pascal. Así deben estar coherentes, digamos. ¿Sí se entiende? Ese es el único requisito. Bueno, y haciendo esta operación, nos da que el volumen 1, aquí se encimó un poco, bueno, ustedes hagan un poco más separado, es
31.100 centímetros cúbicos. Ahí está, y así de rápido encontramos la respuesta. ¿Sí se entendió? Pónganle pausa al video y copien. Si ya lo hicieron, entonces vamos a ver otro, otro ejercicio. O más bien, no, la otra ley. Vamos a ver la ley de Charles. Dice que el volumen 1 entre la temperatura 1 es igual al volumen 2 entre la temperatura 2. Ahí está. Es decir, que en este caso de igual manera no se escapa el gas. No, el gas no se escapa. En este caso la presión, digamos que se mantuvo constante. Entonces lo único que varía es el volumen y la temperatura. Entonces aquí el gas va a tener un volumen 1 a una temperatura 1. Y aquí va a tener el gas un volumen 2 a una temperatura 2. Así de esta forma. Pónganle pausa al video y copien. Entonces vamos a hacer un ejercicio sobre esto. Un globo grande lleno de aire tiene un volumen de 200 litros. A 0 grados centígrados. ¿Cuál será su volumen a 57 grados centígrados si la presión no cambia? Ahí está. Entonces, ahí está, ya tenemos los datos. 200 litros es el volumen 1 y 0 grados centígrados es la temperatura 1. Y el volumen a 57 grados centígrados es la temperatura 2. Entonces me piden el volumen 2, es decir, aquí ya los puedo ir señalando. Este es el volumen 1, esta es la temperatura 1. Me piden un volumen 2 que es desconocido entonces, por eso me dice cuál será su volumen. Y temperatura 2. Ahí está, ya tengo los datos. Entonces, vamos a escribirlos aquí abajo. Ahí está, volumen 1. Según el enunciado, espero que lo hayan copiado, era de 200 litros. ¿Sí, no? Sí, 200 litros. Temperatura 1,
son 0 grados centígrados. Pero aquí sí, todo lo que se trate de gases ideales, de ecuación de gases, la temperatura siempre debe estar en Kelvin. Y yo en la sesión anterior había dado la fórmula, que los Kelvin son igual a los centígrados que nos dan más 273. Ahí está, entonces aquí sería 0 más 273. Entonces sería simplemente la temperatura 1 es 273 kelvins. Ahí está. Vamos a ver. ¿Y ahora por qué se separó tanto? Ahí está. K. Volumen 2 es desconocido. Y temperatura 2 es 57 grados centígrados. Bueno, y sería 57. Hay que convertirlo a Kelvin, como ya dije. Sería 57 más 273. Quedaría un resultado de 330, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ahí es 10, 2, sí, 330 Kelvin. Ahí está. Y ya, tenemos todos nuestros datos. A ver, reduzco la vista para que sea un poco más visible todo. Ahí está, ya tengo mis datos. Y ya, entonces hago la fórmula y sustitución. Es la fórmula de Gay-Lussac, de Charles, perdón. Ahí está, me piden el volumen 2. Significa que me estorba la temperatura 2. Este está abajo dividiendo, va a pasar arriba multiplicando al volumen. Entonces sería temperatura 2 por volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2. Ahí está, y ya volteamos la ecuación. Ahí está, y sustituimos los datos. Temperatura 2 es 330 Kelvin. Volumen 1 es 200 litros. Temperatura 1 es 273 kelvins.
Ahí está. Y ya. Haciendo esta operación nos da un resultado de 242 litros. Ahí está. Esta es la respuesta. Ahí está. Copien. Póngale pausa al video y copien. Bueno, si ya lo hicieron, vamos a continuar. Por último, vamos a ver la ley de Gay-Lussac. Ahí está. Que la presión 1 entre la temperatura 1 es igual a la presión 2 entre la temperatura 2. En este caso, el volumen se mantiene constante. No cambia el volumen. Lo que cambia son las, la presión y la temperatura. Así de esta forma. Bueno, entonces pónganle pausa al video y copien. Vamos a ver. Vamos a hacer un ejercicio sobre esto. Un gas se encuentra a una presión de 44.4 kilopascales. No, pascales ya para hacerlo sencillo. A una temperatura de 560 Kelvin. Después, su temperatura es de 'no, perdón, aquí me equivoqué. Aquí es 530 Kelvin. Y aquí va a ser 560 Kelvin. Ahí está. ¿Cuál es la nueva presión? Ahí está. Pues ya tenemos todos los datos. De hecho, aquí ya está más inmediato. Esta es bueno, aquí mejor para que lo hagamos. Voy a copiar de una vez esto. Esta es la presión 1. Esta es la temperatura 1. Y esta es la temperatura 2. Nos piden la presión 2. Entonces, hagámoslo. Datos.
Presión 1, 44.4, temperatura 1, presión 2, es incógnita, y temperatura 2. Ahí está. Entonces, como tenemos solamente presión y temperatura, es la de Gay-Lussac. Y ya despejamos. Queremos la presión 2, así que esta está dividiendo, pasa ya multiplicando. Entonces sería casi lo mismo, es nada más que la temperatura 2 ahora se viene acá multiplicando. Y aquí nada más queda la presión 2. Ahí está. Y ya lo volteamos. Presión 2 es igual a esto. Y ya sustituimos datos. Por lo tanto, la presión 2 va a ser de, así en esta operación nos da 46.9 pascales. Ahí está un ligero cambio. Ahí está, y así es como se utiliza la ley de Gay-Lussac. Entonces, estos son los tres casos particulares de la ley general de gases ideales. Todos estos sale de la ley de los gases ideales. Cualquier duda me escriben a los comentarios del video o en la plataforma. Échenle ganas, ustedes pueden.